Que el Santo de Israel ilumine tu camino, que puedas peregrinar hacia el único y verdadero Dios, humillando tu corazón ante Él, clamándole por una intervención real y eficaz en tu vida y en tu hogar, que transforme en paz, en armonía y en gozo, en luz admirable, lo que las tinieblas ha roto dentro de ti y de los tuyos. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 8. La palabra de Dios dice así: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Qué tremendo. La iglesia de Filipos. ¿Sabe? ¿Alguna vez en la iglesia tuvo un amigo? Es tremendo esto. Y más tremendo es que cuando este personaje murió, mientras lo sepultábamos, yo confesaba que le había amado. Y lo primero que tengo que decir en esta mañana es eso. No hay que esperar que alguien muera para expresarle nuestro puro y sano sentimiento. No hay que esperar que la persona ya no pueda escuchar, que ya no pueda sentir y saber de cuánto le amas. Los hermanos de la iglesia de Corinto, como Pablo, de Filipos, perdón, como Pablo lo dice, estaban en el corazón de Pablo. Pablo les amaba. Tengo que confesarlo. Soy un hombre de pocos amigos. Y si algún amigo lo tengo en la iglesia. Y este era Pablo. No tenía grandes amistades secularmente. Esto no quiere decir de que no se relacionara bien con X o Y personaje. Pero sus verdaderos amigos eran creyentes, estaban en la iglesia. Y él lo está diciendo porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Por Cristo he aprendido a amarles. El vínculo que nos une es Cristo. Y son mis amigos. Porque también son amigos de Cristo. Porque en Cristo Jesús somos amigos. Hay una amistad relevante por encima de todo esto y es producto de la relación que se tiene con Cristo. ¿Sabe? Y yo me sorprendo aquí con esto de Pablo porque hoy hay muchos pastores. La gente espera que el pastor sea perfecto, que el pastor no tenga problemas, que el pastor no tenga dificultades. Nótese que Pablo, cuando usted lee la historia de Pablo en Hechos de los Apóstoles y lee las cartas de Pablo, él muestra todo lo que le tocó vivir. Y todo lo que le tocó vivir, sin lugar a dudas, tiene rasgos de milagros, de gloria, de poder de Dios. Pero estos rasgos de milagro, de gloria y de poder de Dios son consecuencia de las tragedias, de los problemas, del sufrimiento, de la persecución, de la tortura que a veces a la cual fue sometida el apóstol Pablo. Y todo líder hoy, muchos líderes hoy se encuentran solos. ¿Por qué?
Porque no pueden decirle ni siquiera a la iglesia que les duele una muela. ¿Cómo que al pastor le está doliendo la muela? ¿Cómo que el pastor tiene este o cual problema? Somos hombres sujetos a dificultades, a necesidades aún en Cristo Jesús. Y yo les he venido conceptualizando mi propia percepción. Es que el hombre, desde el pecado de Adán y Eva, es un ser sufriente, un ser que sufre. Por eso Cristo, conociendo que el hombre, luego del pecado, es un ser sufriente, promete en el libro del Apocalipsis que cuando Él venga, cuando instale su reino, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá enfermedad, no habrá sufrimiento. Óigalo bien. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que los hermanos de Pablo, los hermanos de la iglesia de Filipo, perdón, eran amigos de confianza de Pablo. Pablo podía desahogarse con ellos. Pablo podía contarles abiertamente cómo se sentía, lo que estaba sucediendo en su vida. E igualmente, los hermanos de Filipo le hacían saber a Pablo las diferentes circunstancias por las cuales les tocaba atravesar. Bueno, Pablo no solamente oraba para que ellos permanecieran en esa comunión evangélica, en esa comunión doctrinal, sí, sino que oraba también para que ellos permaneciesen, óigalo bien, en esa relación de intimidad con el apóstol. Esta es la iglesia particular y diferente a todas las demás. Sí, esta iglesia era la iglesia que era consciente de que el apóstol necesitaba dinero para sostener su ministerio. Pablo nunca predicó por dinero y nunca le exigió dinero a nadie para sostenerse. Así que cuando la iglesia de Corinto pretendió sumarlo a aquellos que iban predicando de manera itinerante por dinero, Pablo les dijo: a mí no me metan en ese costal, mis propias manos me bastaron para sostenerme a mí y a mi equipo. Pablo, donde llegaba, trabajaba para sostener su ministerio, pero los de Filipo, la iglesia de Filipos, los filipenses, amaban tanto a Pablo que querían honrarlo permanentemente. Y aún estando prisionero en Roma, ellos no se olvidaron financieramente de él. Óigalo bien, a Pablo se le dio la oportunidad, estando preso, no de trabajar, pero sí de alquilar la casa donde iba a ser su prisión. ¿Cómo Pablo podía alquilar una casa para que fuera su lugar de reclusión? ¿Con qué dinero si no podía trabajar? Y aún ya estando anciano, como he dicho antes. Bueno, la iglesia de Filipos era la iglesia que en gran parte sostuvo financieramente al apóstol Pablo. Porque el amor no puede ser fingido, el amor no puede ser de palabra. Que no te importe si tiene o no tiene. Lo importante es que tú honres, como Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los Gálatas, perdón, a la iglesia de Galacia. Si alguno es enseñado por la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y eso era lo que hacía la iglesia de Filipos con Pablo. Como este era su apóstol, no que desconocieran a los demás apóstoles, pero ellos recibieron el evangelio a través de Pablo y permanecían en ese evangelio, no se habían apartado nunca. Pablo nunca les pidió dinero, pero ellos sentían la necesidad y el deber de suplir las necesidades naturales, materiales, económicas del apóstol. Tenían una amistad profunda
y no se atrevían a acusar a Pablo bajo ninguna circunstancia de que los estaba explotando, de que les estaba exigiendo dinero. Bueno, Pablo nunca lo hizo. Pablo nunca lo hizo. Por eso Pablo, en esta porción que les acabo de leer, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Este es un amor correspondido, mis amados. Pablo les dice que los ama, pero ellos también le han hecho saber que los ama. Esta carta del apóstol Pablo, sin lugar a dudas, a los filipenses fue promovida por alguna carta escrita por el apóstol, por la iglesia de Filipo. La iglesia que dice que le ama. La iglesia que le dice que está orando para que lo liberen. La iglesia que clama a Dios para que Pablo vuelva a visitarlos, para tener a su pastor, entre ellos a su apóstol, entre ellos. La iglesia que le cuenta que no lo han olvidado. La iglesia que le dice que ha estado orando por él todos los días, de día y de noche. Que ha estado ayunando, que ha estado vigilando. Pablo, de manera correspondiente, infiero yo, escribe esta carta como respuesta a esa carta también de amor que iba acompañada de presentes. Sí, por eso Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Sabe? Esto es sorprendente porque la iglesia de Filipos no se dejaba influenciar de nadie que no fuera un legítimo y verdadero apóstol. Ahí no podía llegar un charlatán diciendo, tengo la última revelación. Tuve una visión, el Señor me ha revelado, el Señor me mostró. Tengo una palabra. No. La palabra, la revelación, las visiones que esta iglesia podía recibir y discernir, no eran de charlatanes. Tenía que ver con las enseñanzas apostólicas. Óigalo bien. Sí, mis amados. Esta iglesia no se dejaba influenciar por nadie que no tuviera el mismo evangelio que ellos habían recibido del apóstol Pablo. Sí. Qué tremendo esto. Por eso Pablo dice que ha orado por ellos, que ora por ellos, para que abunden en conocimiento, para que tengan esa sabiduría, ese discernimiento de qué es lo que es bueno, qué es lo que no es bueno, qué es lo que agrada a Dios, qué le desagrada a Dios, y siempre permanezcan en obediencia a la palabra. Qué bueno que usted ore para que haya discernimiento. Qué bueno para que usted ore para que haya ciencia y conocimiento, no solamente en su hogar, sino en la iglesia, de tal manera que no puedan ser influenciados por ninguna doctrina diabólica, satánica, vestida como doctrina evangélica, con manto de revelación, con manto de visión, con manto de la última palabra, de la última voluntad del testador. La última voluntad del testador es el Nuevo Testamento. Tenemos dos berit, dos pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que la última voluntad del Señor, la última revelación del Señor está en el Evangelio, está en el Nuevo Testamento. No hay una nueva revelación. Óigalo bien. Entonces, esta iglesia era una iglesia que tenía discernimiento. Discernía lo que es correcto, discernía lo que es bueno, discernía lo que es del agrado de Dios, diferenciando de lo incorrecto, de lo malo, de lo perjudicial, lo que no agrada al Señor, para hacer lo correcto. Podemos decir que la iglesia de Filipos era una iglesia
modelo para las demás. Sí, de hecho Pablo dice, óigalo bien, eh, esta iglesia haga lo correcto. Dice, para que aprovechéis lo mejor. Esto es para que ustedes hagan lo correcto. Y para que nadie por allí les ande endilgando, les ande señalando de cosas que a Dios no le agradan. O les levanten falsos testimonios. Bueno, esto pueden hacerlo, ¿no? Pero tenemos que saber, como Pablo se lo hizo saber a la iglesia, es que un día Cristo vendrá. Ya se cambia el día de Yahvé, el día de Jehová, el día del Señor por el día de Cristo, que viene a ser el mismo día. Y esto es espectacular. Un día Cristo irrumpirá en el planeta Tierra. El día del Señor aquí se refiere al día del gran juicio. ¿Y cómo estás? ¿Estás preparado para el día del Señor? ¿Estás preparado para el día del juicio? ¿Sabes cómo termina en las últimas palabras del Apocalipsis? Juan hace una oración finalizando el Apocalipsis. Dice, ven Señor Jesús. Y esa debería ser la oración de la iglesia. Desear, anhelar la venida de Jesús, desear, anhelar la venida del día de Yahvé, del día de Jehová, del día de Cristo. Pero la iglesia de hoy no está esperando a Cristo. La iglesia de hoy está enredada en temas políticos, está enredada en temas materiales, está enredada en temas sociales, está enredada en tantas cosas que no tiene tiempo ni siquiera para discernir que el día del Señor está cerca, ni siquiera para clamarle a Cristo que venga. La iglesia de hoy que dice ser cristiana no está esperando a Cristo. De hecho, como Pedro lo dice, tienen la venida del Señor por tardanza. Pero Pablo le deja claro a la iglesia, un día Cristo vendrá. ¿Y cómo son los frutos que vas a presentar al Señor? Son como los frutos de Abel, frutos de amor, frutos de bondad, frutos de misericordia, frutos de compasión, frutos de arrepentimiento. ¿O son como los frutos de Caín, frutos de rebeldía, de celo, de envidia, de odio, de contienda y de toda forma y expresión de pecado? Por eso Pablo le dice, cuando Cristo venga, que el Señor los halle con frutos de justicia. Y esto realmente será de gozo y de gloria al Dios Todopoderoso. ¿Sabe? Cristo un día vendrá. Un día Él vendrá. Y Él vendrá a juzgar al mundo. Sí. El cristiano debe pensar y meditar en esto permanentemente. Vuelvo y le repito, el cristiano hoy no está pensando en juicio de Cristo. De hecho, dentro de poco se introducirá el tema de los extraterrestres. Son reales, ya se lo dije. Pero en medio de esta doctrina de extraterrestres, de seres de otros planetas, también hay demonios. Y el mundo, junto con ellos, se va a preparar para el día de Cristo, ¿sabía? Pero el cristiano se está preparando para el día de Cristo. El mundo se va a preparar para el día de Cristo. ¿Y cómo se van a preparar? Para enfrentarse a Él. Si no lo sabía, el mundo junto con los extraterrestres, los demonios, se están preparando para enfrentar a Cristo. Óigalo bien. Dice la Biblia en el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá de ellos, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Esto habla de una guerra entre Cristo
en el día de Cristo, en el día que Él viene a juzgar, a reinar sobre la tierra. Y aquellos que se oponen al reinado de Cristo en la tierra, esto es, la humanidad junto con los famosos extraterrestres, junto con los demonios. Prepárate para el día del Señor. No vivas la vida como si Cristo no va a venir. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.